Vamos a considerar un ejemplo de balances de materia y energía. En este caso, el ejemplo está tomado del libro de Felder y Rousseau, Principios elementales de los procesos químicos, y nos habla entonces que tenemos un lodo acuoso que ingresa a 30 Celsius y con un 20% de contenido de sólidos. La idea en esta operación es evaporar y concentrar los sólidos que pasen del 20% en la alimentación a un 35% en peso a la salida de la corriente de lodo. Para ello, lo que se hace es utilizar un vapor saturado que ingresa como fuente de calefacción a 1.6 bar. Él va a condensar en el intercambiador de calor, en este caso es un intercambiador tipo serpentín, donde condensa y vamos a obtener agua líquida saturada a la misma presión, es decir, en el tránsito del agua, del vapor a lo largo de este serpentín, no vamos a tener ninguna pérdida de presión. Ahora bien, entonces se nos dice que queremos para esta operación encontrar la cantidad de calor requerida o específicamente la masa de vapor que se requiere para llevar a cabo esta operación, teniendo en cuenta que nos dicen que en nuestro caso la capacidad calorífica de los sólidos puede considerarse como la mitad de la capacidad calorífica del agua. Bien, lo primero que hacemos, como siempre, es tratar de colocar o ubicar toda la información disponible en el texto en nuestro diagrama de procesos. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es utilizar, ¿cierto?, esta información, y nos va a decir que tenemos este lodo está ingresando a 30 Celsius, ya está ubicado donde nos muestra que por aquí está ingresando un sólido con 20% o 0.2, ¿cierto?, de fracción másica de sólido, y vamos a tener de agua el restante, el balance, que serían 0.8. Esta operación se está llevando a cabo a una atmósfera y esta sería nuestra corriente número 1. Nuestra corriente número 2, que es el vapor que se está generando, que es el agua que se está retirando del lodo y que sale de nuestro evaporador a partir de como vapor saturado. Nos dicen que este equipo está funcionando a una atmósfera, por tanto, pues suponemos que aquí la presión de esta corriente es una atmósfera, y también nos hablan que esta es la temperatura de ebullición. Nos hablan, o podemos caracterizar con que pues es la calidad, que es la fracción de vapor, es 1 y está un vapor completamente saturado. Adicional a esto, pues también podemos nosotros decir que esta corriente está saliendo a la misma presión de una atmósfera, que es la presión en la cual se encuentra el equipo. Tenemos la fracción de sólidos y nos faltaría entonces la fracción de agua, que en nuestro caso estaría dada por 0.65. Bien, una vez entonces nosotros tenemos nuestras corrientes etiquetadas, miramos si existe alguna otra relación que podamos nosotros tener en cuenta. Lo más sensato, por ejemplo, es también decir que en la corriente número 2 y la corriente número 3 existe equilibrio térmico. Entonces podríamos decir que aquí podríamos hablar de una relación número 1, y adicional a eso podemos también decir que aquí está ingresando agua por un lado del equipo y está ingresando vapor por otro lado del equipo, para tener dos ecuaciones de balance de agua, ¿cierto? Podemos entonces
hablar que existe una relación entre esta corriente de vapor, que la vamos a llamar la corriente número 4, y la cantidad de agua que sale por la corriente número 5. Es decir, en nuestro caso el flujo másico de la corriente número 4 igual al flujo másico de la corriente número 5. Bien, entonces con base en esta información que tenemos, vamos a poder empezar a realizar nuestro análisis de grados de libertad. Vamos a plantear aquí cuántos grados de libertad tiene nuestro problema, a ver si está completamente especificado. Bueno, adicional a esto, pues si quisiéramos ubicar otra variable que nos permita identificar de manera inequívoca nuestro estado termodinámico, podemos explícitamente escribir que como es vapor saturado, pues la calidad va a ser de 1, y como es líquido saturado, la calidad aquí va a ser de 0. Vamos a realizar entonces nuestro análisis de grados de libertad. El análisis de grados de libertad, pues nos vamos a tener nuestras variables de corriente, vamos a tener nuestras variables de bloque, ecuaciones de balance, variables de corriente especificadas, variables de bloque especificadas. Vamos a tener también relaciones. Y bueno, en nuestro caso, entonces vamos a iniciar con esto de aquí. Todavía no nos han dicho, no vemos que exista aquí alguna, en el proceso no nos dicen realmente qué cantidad de lodo está fluyendo, no nos dan el tamaño del sistema, por lo tanto pues vamos a en algún momento tener que definir una base de cálculo, pero antes de definir esa base de cálculo vamos primero a analizar el problema desde el punto de vista de balance de materia y los grados de libertad del problema combinado, que sería el problema de balances de materia y energía combinados. Contamos entonces las variables de corriente. Nos damos cuenta que en la corriente número 1 manejamos dos componentes, en la corriente número 2 1, en la corriente número 3 dos componentes, en la corriente 4 un componente, en la corriente 5 un componente. Entonces eso nos define que vamos a tener 2, 4, 5, 6, 7 variables de corriente. Variables de bloque no hay para nuestro balance de materia. Las ecuaciones de balance que podemos plantear, ¿cuáles son? Bueno, vamos a identificar cuáles son los componentes que maneja nuestra unidad. Los componentes que maneja nuestra unidad los vamos a agrupar en dos, en los sólidos y en el agua. Esos son los dos componentes que maneja esta unidad. Por tanto, las ecuaciones de balance independientes que vamos a poder plantear son dos balances de materia. Acordémonos que podemos plantear tres ecuaciones, pero dos de ellas son independientes. Podemos plantear balance de sólidos, balance de agua y un balance total. Sin embargo, dos de ellos son independientes. Variables de corriente que se encuentran especificadas. Buscamos las especificaciones independientes que nosotros tengamos desde el punto de vista de balances de materia. Sería aquí una fracción másica, y aquí también vamos a tener otra fracción másica. No utilizamos estas fracciones de calidad, estas las utilizamos para caracterizar termodinámicamente, pero no desde el punto de vista de balances de materia, porque no nos está dando esto únicamente nos permite caracterizar el estado termodinámico de la sustancia. Entonces, variables de corriente que se encuentren especificadas, diríamos que son dos: una fracción másica en la corriente número 1 y una fracción másica en la corriente número 3. Entonces, de aquí podemos decir que tenemos dos. Variables de bloque no hay,
entonces tampoco hay variables especificadas. Y relaciones asociadas al balance de materia tendríamos una, donde nos dice que el flujo másico que ingresa por la corriente número 4 va a ser igual al flujo másico que sale por la corriente número 5. Tenemos aquí una relación como tal. Ahora el problema combinado, utilizando pues todas las variables que nos da el problema, pues tendríamos 7 asociadas al balance de materia. Y vamos a contar que aparte de eso, aparte de caracterizar desde el punto de vista de balance de materia, para poder calcular las entalpías vamos a requerir dos propiedades independientes adicionales, temperatura y en este caso tenemos temperatura en la corriente número 1 y presión. Tenemos la temperatura de 30 Celsius, la presión, entonces son dos datos. Aquí tenemos presión y calidad que nos permite también caracterizar de manera única el estado termodinámico de esta corriente. Aquí también tenemos presión y calidad, aquí tenemos presión, ¿cierto? Aquí tenemos presión y calidad. Entonces vamos a contar el número de variables asociadas al balance de energía que no han sido contadas en el balance de materia, que serían 2 aquí, otras 2 acá, otras 2 acá, irían 6. Aquí tendríamos 7, 8 y 9 variables de corriente asociadas a nuestro problema. Entonces nuevamente vamos a decir aquí temperatura y presión 2, temperatura y presión y calidad otras 2, van 4, presión y calidad van 2, van 6, aquí presión y calidad van entonces 9, 6 van 8 y aquí presión sería 1, entonces tendríamos 9 variables asociadas a el balance de materia. Variables de bloque que vamos a tener, pues ninguna, porque no hay ningún flujo de calor, ningún flujo de temperatura. Ecuaciones de balance que podemos plantear, pues las dos de balance de materia más una de balance de energía. Disculpen, aquí serían, cierto, 10, porque son asociadas a son las variables, no son las que están definidas aquí, sino aquí tendríamos 10 variables. Ahora sí, de corriente que están especificadas serían 2 desde el punto de vista de balances de materia, y las asociadas a presión, temperatura y calidad pues ya las habíamos contado, que estén definidas son 9 entre presión, temperatura y calidad que ya están definidas. Variables de bloque especificadas pues no vamos a tener ninguna. Relaciones, pues una que es la relación asociada a esta igualdad de flujos entre las corrientes 4 y 5, y otra relación asociada a igualdad de temperaturas o el equilibrio térmico entre las corrientes 2 y 3. Entonces aquí vamos a tener en nuestro caso 2. Ya digamos que esa es toda la información que tenemos de este lado. Vamos entonces a contar un poco los grados de libertad parciales, porque todavía, como no tenemos ningún flujo que nos defina el tamaño del sistema, tenemos la oportunidad de colocar una base de cálculo, pero antes de eso miremos a ver qué es lo que está pasando. En nuestro problema vemos que el número de variables que maneja nuestro problema están definidas por las variables de corriente y las variables de bloque. En nuestro caso vemos que tenemos 7 variables y 5 fuentes de información, por tanto tenemos 2 grados de libertad parcial. En este caso tenemos 17 variables y asociado a ellas pues vamos a tener también en nuestro caso 10, 14, y aquí perdón, que en vez de escribir 2 debería ser solamente una, ¿cierto? Que es la asociada a la igualdad de temperaturas, sería más 1. Entonces aquí tendríamos 10, 14 y 2, 16. Entonces el número de grados de libertad aquí en el problema combinado sería 1.
Así que podemos ubicar nosotros una base de cálculo. Por lo general la ubicamos para que afecte el balance de materia, un flujo como tal, entonces nos darían 0, y los grados de libertad del problema nos da que está completamente especificado. ¿Dónde podremos ubicarla? Bueno, eso sí ya cada uno puede definirlo. Sin embargo, puede parecer algo conveniente escribirlo aquí. Vamos a escribir 100 kilogramos hora. Listo. Entonces, con esos 100 kilogramos hora vamos a poder decir lo siguiente, que el problema está completamente especificado y que se puede resolver, ¿cierto? El balance de materia puede resolverse desacoplado del balance de energía. Es decir, vamos a estar en capacidad de únicamente a partir de las ecuaciones de balance de materia poder resolver nuestros flujos y composiciones, y ya después con el balance de energía vamos a, aquí nuevamente este balance nos da que aquí tenemos un grado de libertad. Eso implica que el balance de materia está acoplado al balance de energía. Por tanto, no vamos a poder resolver completamente todos los flujos y todas las composiciones, sino algunas de ellas. Listo. Bueno, vamos a comenzar entonces a plantear nuestras ecuaciones de balance. Entonces vamos a escribir por aquí las ecuaciones de balance de materia. Podemos plantear las ecuaciones de balance de sólidos, podemos plantear la ecuación de balance de agua, podemos plantear la ecuación del balance total, y adicional a eso podemos utilizar esta relación número 2. La relación número 2 también puede entrar en este conjunto de ecuaciones que están disponibles para resolver hasta donde más se pueda nuestro balance de materia. Ahora bien, entonces nuevamente sabemos que como estamos trabajando en estado estacionario y sin reacción química, la cantidad de componente que ingresa, ya sea en flujo másico, ¿cierto? El flujo másico que entra debe ser igual al flujo másico que sale, ya sea total o ya sea para el componente, cualquier que sea él. Bien, ahora entonces para los sólidos, de acuerdo con la base de cálculo que estamos usando, deben estar ingresando 20 kilogramos por segundo, 20 kilogramos hora de sólidos por el lodo acuoso, y él no ingresa por ninguna otra corriente, debe ser igual a la cantidad de sólidos, que es realmente el 35% de la corriente número 3. Por tanto, escribiríamos aquí que sería el 0.35 de la corriente número 3. Para el agua, entonces vamos a contar, ¿cierto? El agua que está ingresando por nuestro sistema es el 80% de la corriente número 1, por tanto tendríamos acá 80 kilogramos hora que están ingresando, más si quisiéramos pues contar todo esto como nuestro volumen de control, sería el flujo másico en la corriente número 4 que está transportando agua, debe ser igual al flujo másico de la corriente número 2 más el 0.65 del flujo másico en la corriente número 3 más M5. ¿Bien? Ahora vamos a trabajar con el balance total, que nos diría flujo másico que está ingresando
serían 100 kilogramos hora por la corriente número 1, más flujo másico en la corriente número 4, debe ser igual al flujo másico de la corriente número 2, más flujo másico de la corriente número 3, más el flujo másico de la corriente número 5. Y la relación nos va a decir entonces que el flujo másico de la corriente número 4 es igual al flujo másico de la corriente número 5. Con esto, entonces sabemos que este flujo másico de acá se va a cancelar con este de acá se va a cancelar con este. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es identificar con estas ecuaciones que tenemos por aquí cuáles van a ser nuestros lo que es posible resolver. De aquí lo que nos va a ser posible resolver es M3. Miren que M3 lo podemos calcular. En nuestro caso va a ser 20 dividido 20 kilogramos hora dividido 0.35. Como conocemos M3 de aquí, entonces de la primera ecuación ya conocemos M3, por tanto vamos a poder conocer M2, que es la cantidad de vapor que sale del lodo. Entonces en esta segunda ecuación vamos a poder plantear M2 como el flujo másico en la corriente número 2 va a ser igual a 80 kilogramos hora menos el 0.65 del flujo másico en la corriente número 3. Entonces de esta segunda ecuación vamos a poder despejar M2. Y esta de aquí es únicamente, pues nos va a servir para verificar que efectivamente los valores que obtuvimos de M2 y de M3 hay que verificar que estos realmente sean igual a 100 kilogramos hora. De ahí pues ya no podemos hacer más en cuanto a obtener números. Por tanto, si ustedes se dan cuenta, de acuerdo a lo que teníamos acá, nos queda un grado de libertad donde pues obviamente tenemos dos variables, M4 y M5, que no sabemos, pero sabemos solamente una cosa, es que ellas dos son iguales. Por tanto, ese grado de libertad pues va a corresponder a el valor de alguna de estas dos variables, M4 o M5. Una vez entonces hemos planteado nuestros balances, las ecuaciones de balances de materia, vamos a proceder con nuestro balance de energía. Balance de energía nos va a decir pues el flujo energético, balance de energía nos va a decir en estado estacionario que la energía que está ingresando por unidad de tiempo es igual a la cantidad de energía que está saliendo de nuestro volumen de control. Nuestro volumen de control pues es el evaporador. Bien, la cantidad de energía que está ingresando pues sería el flujo másico en la corriente 1, que es el lodo que está ingresando, más el flujo de vapor que está calentando, que está permitiendo la evaporación del agua del lodo, que sería esta de acá, H4, debe ser igual a la cantidad, el flujo másico en la corriente número 2 por la entalpía de la corriente número 2 más el flujo másico de la corriente número 3 por la entalpía de ese gorrito, para identificar que estamos trabajando en unidades másicas. Es una entalpía específica, M3 por H3 más M5 por H5. Bien, si nos damos cuenta, entonces miremos qué tipo de información tenemos por aquí. En H1 conocemos
la temperatura, conocemos la presión, temperatura, la conocemos que son 30 Celsius, la presión que es una atmósfera y la composición. Entonces sabemos que este valor de entalpía es posible de calcular. M1 ya lo tenemos, entonces también vamos a decir que en este caso este término es completamente calculable. En la corriente M4 no la conocemos, ¿cierto? La entalpía en la corriente número 4 sí es posible de conocer, porque sabemos que es un vapor saturado, es decir, su calidad es de 1 a una presión de 1.6, por tanto es posible conocerla. La entalpía, el flujo másico en 2, sí lo conocemos, lo resolvimos de los balances de materia anteriormente planteados. La entalpía en la corriente 2 también es posible de conocer. ¿Por qué? Porque sabemos que él es un vapor saturado a una atmósfera. El flujo másico en la corriente número 3 también se conoce. La entalpía en la corriente número 3, como conocemos la temperatura en la corriente número 3, que es igual a la temperatura en la corriente número 2, y adicional a eso conocemos la presión y la composición, entonces es posible calcular esto de acá. M5 no sabemos qué es todavía, pero algo que sí sabemos es que M4 y M5 tienen el mismo valor, son el mismo valor de flujo. Y H5 en nuestro caso sí es posible de conocer. ¿Por qué? Porque conocemos que él es un líquido saturado a la presión de 1.6 bar. Es decir, en nuestro caso vamos a tener estas M4 y M5 como desconocidos, pero por la relación sabemos que son iguales. De aquí vamos a poder obtener el flujo másico en la corriente número 4 o en la corriente número 5, haciendo, digamos, esta transformación. Es decir, M5 es igual a M4. Por tanto, entonces nuestro balance de materia, vamos a despejar en M5, ¿cierto? En nuestro caso M5, vamos a colocar aquí entonces M1, H1. Este M4 lo vamos a llevar al otro lado para agruparlo con M5, menos flujo másico 2, entalpía 2, menos flujo másico 3, entalpía en 3, debe ser igual a flujo másico 5, que es el mismo flujo másico en la corriente número 4, por la entalpía de la corriente número 5 menos la entalpía de la corriente número 4. Ok, entonces de aquí pues finalmente vamos a obtener que el flujo másico requerido para esa operación M5 para procesar 100 kilogramos hora va a estar dado por M1, H1, M2, H2, M3, H3 dividido H5 menos H4. Ok, listo. Ahora vamos a ver cómo vamos a calcular, ¿cierto? Entonces vamos a mirar un poco el cálculo de las entalpías. Entonces en la corriente número 1, en la corriente número 1 nos damos cuenta que es una mezcla y suponemos que es en cierta medida pues una mezcla heterogénea, es decir, por esta tubería va un lodo. Ese lodo vamos a suponer que es un sistema de dos fases, ¿cierto? En una fase vamos a tener estos sólidos y rodeándolo vamos a tener agua. Por tanto, siempre va a ser cierto pues que
entalpía en esa corriente va a ser el aporte de los sólidos por la entalpía específica de los sólidos más el aporte del agua, que va a estar dado por la fracción másica del agua por la entalpía específica del agua. ¿Bien? Entonces esa es la entalpía en la corriente número 1. Ya después estos valores pues van a depender del estado de referencia con que nosotros tomemos, pero primordialmente esto. La entalpía en la corriente número 2 pues es la entalpía del agua, porque esa corriente es de agua, calculada a una atmósfera y una calidad de 1. O sea, es decir, es lo que nosotros, por ejemplo, podríamos decir que sería el Hg a una atmósfera. En la corriente número 3, nuevamente vamos a encontrarla, va a ser la misma historia que en la corriente número 1, un flujo de 2 fases, donde la entalpía específica en la corriente número 3 pues sería igual a la cantidad de sólidos que están fluyendo, la fracción másica de sólidos de esa corriente por la entalpía de ese sólido. En la corriente número 3, es decir, calculado a la temperatura 3 y a la presión de esa corriente 3 más la fracción másica de agua en esa corriente multiplicado por la entalpía del agua en esa corriente a la temperatura de la corriente 3 y a la presión de la corriente 3. Ahora, para la corriente número 4, pues también vamos a dar cuenta que es bastante simple. La entalpía de la corriente número 4 es la entalpía del vapor saturado a 1.6 bar, y en la corriente número 5 es igual a la entalpía del líquido saturado a 1.6 bar. Listo. Entonces, ahora estos valores, si ustedes se dan cuenta, este ejercicio es relativamente simple porque únicamente intervienen valores de sustancias puras. Sustancia pura, sustancia pura, sustancia pura, sustancia pura y sustancia pura. No hay, digamos, términos que tengamos que calcular de entalpías de mezcla. Entonces, ¿qué es lo más recomendable? ¿Qué es lo más fácil para nuestro sistema? Definir un estado de referencia que sea muy fácil para nosotros. Pueden existir varios, pero para el agua, ¿cierto? Nosotros podemos definir cualquier estado que nosotros deseemos. Sin embargo, se va a hacer muy fácil si nosotros definimos el estado de las tablas del agua. En nuestro caso, pues, generalmente es punto triple líquido saturado. Entonces, directamente yo puedo leer de las tablas esos valores de las entalpías que nos dan. Entonces, es solamente cuestión de leer las tablas y reemplazar los valores. Y para el sólido, ¿cierto? Para el sólido, yo puedo definir convenientemente, por ejemplo, las condiciones de la corriente de entrada, ¿cierto? Donde serían 30 Celsius y una atmósfera. Por tanto, los valores, este HS en la corriente número 3 y este HS en la corriente número 1 están referidas a ese estado de referencia de 30 Celsius y una atmósfera. Entonces, arbitrariamente, yo digo que la entalpía específica de ese sólido a esas condiciones que son las condiciones de referencia, es decir, 30 Celsius y una atmósfera,
arbitrariamente yo le asigno un valor de 0 kilojulios por kilogramo. Listo. Entonces, básicamente lo que hemos dicho es, este lo puedo leer directamente de la tabla del agua, este de acá también lo puedo leer directamente de la tabla del agua, este lo puedo leer también directamente de la tabla del agua, y este también, tabla del agua. Ahora lo que voy a hacer es calcular la entalpía en la corriente, del sólido en la corriente número 3 y la entalpía del sólido en la corriente número 1. Bueno, entonces para eso va a ser pues, relativamente simple. Voy a decir que en la entalpía del sólido en la corriente número 1 es la entalpía del sólido en la referencia más el cambio de llegar desde la referencia hasta la condición de la corriente número 1. Listo. Entonces ya sé que este valor de acá por definición es 0, y lo que va a implicar es que voy a partir de la referencia, mi nodo de referencia, ¿cierto? Va a ser el estado de referencia, va a ser una atmósfera, 30 Celsius, sólido, ¿cierto? Y la condición de la corriente número 1 va a ser la misma. Es un sólido a una atmósfera y a 30 Celsius. Por tanto, este valor de aquí es igual a 0 y la entalpía en la corriente número 1 para el sólido es de 0 kilojulios kilogramo. Eso debido a que tomé el estado de referencia para el sólido utilizando las condiciones de la corriente número 1. Ahora, la entalpía del sólido en la corriente número 3, entonces la entalpía del sólido en la corriente número 3 pues va a ser la entalpía del sólido partiendo desde la referencia, y a partir de la referencia voy a llegar a la condición de la corriente número 3, donde pues este valor de aquí será igual a 0, y esto de acá pues tengo que ir desde la referencia, que sería sólido 30 Celsius, una atmósfera, ese sería mi nodo de referencia, y después voy a querer llegar a sólido, pero ya no a 30 Celsius, sino a la temperatura 3. ¿Cuál es la temperatura 3? Es la temperatura de la corriente número 2, que es la temperatura de ebullición del agua a una atmósfera, en este caso, pues 100 Celsius. Y la presión pues, va a ser de una atmósfera. Entonces, esta diferencia, partir de la referencia y llegar a H3, miren que esta es la condición 3, pues va a ser igual a la longitud de esta trayectoria. Si ustedes se dan cuenta, lo único que cambia es la temperatura. Entonces este cambio de aquí, este H3 menos H del sólido en la referencia, es igual a la integral de la capacidad calorífica del sólido dt entre la temperatura de referencia, que serían 30 Celsius, y la temperatura del estado número 3, que serían 100 Celsius. El problema nos dice que la capacidad calorífica es la mitad de la capacidad calorífica del agua líquida. Por tanto, entonces lo que vamos a decir es que la entalpía del sólido en la corriente número 3 es, vamos a suponer que es constante, razonablemente, la mitad de la capacidad calorífica del agua
en ese intervalo es 4.184, entonces aquí sería 2.092 kilojulio kilogramo Celsius, multiplicado ahora por 100 menos 30, esto en Celsius. Entonces de aquí nosotros ya calculamos esta entalpía en la corriente número 3, tomando como referencia para el sólido, tomando como referencia las condiciones de entrada de nuestro sistema. Ok, entonces de esa manera podemos nosotros resolver este problema, que es relativamente simple de trabajar, dependiendo pues de cómo yo defina mis estados de referencia. Puedo tener más o menos trabajo, puedo aprovechar la información de las tablas o no. Yo pude también haber definido las condiciones del agua en un estado de referencia que sea diferente al de las tablas, y bueno, pues tampoco generaría mayor problema, pero el abordaje podría ser un poco más largo. Bueno, con esto entonces se concluye la ilustración del planteamiento del método para la solución de problemas de balances de materia-energía que presentan este tipo de mezclas ideales o de sustancias puras.